En la antigüedad, los israelitas enfrentaron tiempos desesperados que desafían nuestra comprensión moderna. ¿Qué llevó a estos actos extremos, como el canibalismo, según la Biblia? Explora las razones detrás de estos eventos en un relato que desentraña las complejidades de la vida en tiempos antiguos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el Señor advierte al pueblo de Israel sobre las terribles consecuencias de su desobediencia. Dice: serás padre de hijos e hijas, pero no disfrutarás de ellos, porque serán llevados como esclavos. El hombre más delicado y refinado entre ustedes será cruel con su hermano, con la esposa que ama y con el resto de sus hijos que le queden, de modo que no compartirá nada con ellos de la carne de sus hijos a los que está comiendo, por falta de todo durante el asedio y el hambre que tu enemigo te infligirá en todas tus ciudades. Deuteronomio 28, 41, 54, 55. Estas palabras sombrías se convirtieron en una realidad desgarradora para el pueblo de Israel en momentos de asedio y hambre. A pesar de su horror, estos relatos bíblicos nos recuerdan la fragilidad de la vida humana y la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios para evitar tales calamidades. El libro de Levítico, en el capítulo 26, advierte sobre las consecuencias de la desobediencia al pacto del Señor. En el versículo 29, se registra la siguiente advertencia: comerán la carne de sus hijos y de sus hijas. Este sombrío pasaje ilustra la gravedad del castigo divino que podría caer sobre el pueblo de Israel si se apartaban del camino del Señor. La idea de que los padres llegarían al extremo de comer la carne de sus propios hijos, como resultado del hambre y el asedio, es una imagen desgarradora que nos recuerda las terribles consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 19, el Señor instruye al profeta a realizar un acto simbólico para advertir al pueblo de Jerusalén sobre su inminente destrucción debido a su pecado y desobediencia. Jeremías es enviado al valle de Hinón, donde pronuncia juicio sobre la ciudad. En el versículo 9, el Señor declara: «Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los apremiarán sus enemigos y los que buscan sus almas». Este pasaje ilustra la severidad del juicio divino y la desesperación que se apoderaría del pueblo en tiempos de asedio y hambre, llevándolos a cometer actos impensables para sobrevivir. El relato continúa en el libro de Lamentaciones, donde el autor lamenta la devastación y el sufrimiento causados por el juicio divino. En el capítulo 2, versículo 20, se registra la desgarradora súplica: «Mira, Señor, y considera, ¿a quién has tratado así? ¿Acaso deben las mujeres comerse el fruto de sus entrañas, a los niños de pecho? ¿Acaso debe ser matado en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta?». Estas palabras reflejan la angustia y el horror de una comunidad devastada por el juicio divino, enfrentando la realidad de tener que recurrir a medidas extremas, como el canibalismo, para sobrevivir. A través de estas escrituras, se nos recuerda la importancia de obedecer los mandamientos del Señor para evitar caer en la desesperación y el sufrimiento extremo. Si estás disfrutando del contenido que estás viendo, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. En el capítulo 4 de Lamentaciones, el autor describe la terrible realidad del hambre durante el asedio de Jerusalén. En el versículo 10 se lamenta: «Las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, fueron su alimento en el desastre de la hija de mi pueblo». Esta imagen desgarradora revela la profundidad del sufrimiento experimentado por el pueblo, donde incluso las madres se ven obligadas a cometer el acto impensable de cocinar a sus propios hijos para sobrevivir. Este pasaje nos confronta con la brutalidad de la desesperación humana y nos insta a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. El autor de Lamentaciones, describiendo la escena desgarradora en el versículo 11 del mismo capítulo: «El Señor consumó su ira, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión un fuego que devoró sus cimientos». Aquí se presenta la idea de que el juicio divino se ha desatado sobre el pueblo, manifestándose en forma de fuego que consume todo a su paso, incluyendo los fundamentos de la ciudad. Esta imagen intensifica la sensación de desolación y destrucción que prevalece en medio del asedio y el hambre. La tragedia es palpable en cada palabra,
recordándonos las terribles consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios. En el capítulo 5 de Lamentaciones, lamenta la devastación causada por el juicio divino. En el versículo 10, se ruega: nuestra piel se ha vuelto negra como un horno a causa de los horrores del hambre. Esta descripción gráfica revela el sufrimiento físico extremo experimentado por el pueblo debido a la falta de alimentos durante el asedio. La imagen de la piel quemada por el hambre nos lleva a comprender la intensidad de la desesperación y el sufrimiento que prevalecía en aquellos días oscuros. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la importancia de mantenernos fieles a los mandamientos del Señor para evitar caer en la desesperación y el juicio divino. En el mismo capítulo 5 de Lamentaciones, el autor sigue expresando el sufrimiento del pueblo en el versículo 12. Los príncipes fueron colgados de las manos. No se respetó el rostro de los ancianos. Esta imagen sombría muestra el desprecio por la autoridad y la falta de respeto hacia los ancianos, que son tradicionalmente honrados en la sociedad. Este pasaje nos recuerda la profundidad de la depravación humana que puede surgir en tiempos de crisis y nos llama a buscar la protección y la orientación divina en medio de la adversidad. Los relatos bíblicos sobre el canibalismo entre los israelitas en tiempos de hambre y asedio nos confrontan con la cruda realidad del sufrimiento humano extremo y la desesperación que puede surgir en momentos de crisis. Estos pasajes nos recuerdan las terribles consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios, así como la importancia de permanecer fieles a sus mandamientos para evitar caer en la desesperación y el juicio divino. Además, nos instan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la necesidad de buscar la protección y la orientación divina en medio de la adversidad. Estas historias nos desafían a aprender de las lecciones del pasado y a buscar la esperanza y la redención, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas.